Tardes a todos los amigos por Israel, buenas tardes a todos los amigos de personalidades judías de todos los tiempos, buenas tardes a los amigos de la Fundación Voces y agradecerles que una vez más nos acompañen y que nos ayuden a transitar este camino por el cual estamos pasando, pero que va a pasar y vamos a volver a poder estar juntos, volver a abrazarnos, volver a compartir y salir adelante. Hoy, Romina Martov y Tomás Mojo, becarios de Yad Vashem, nos van a hablar sobre arte y resiliencia y no me asombra para nada que va a ser una charla de alto nivel y de alto interés para todos nosotros. Así que, bueno, Romy, si vos querés empezar, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Romina Martov, como bien dijo, soy fundadora de Proyecto Voces junto con Tomás Mojo. Proyecto Voces tiene la intención de rescatar todas las voces perdidas o calladas de la Shoah y traerlas al presente de una manera diferente. En este caso, vamos a traer obras artísticas de diferentes artistas para trabajar a partir del arte y la resiliencia. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Entonces, hoy vamos a hablar del arte y la resiliencia, descubriendo la Shoah desde miradas particulares. ¿Por qué? Porque el arte es vida, es esperanza, es documentar, es testimonio. Todo esto es lo que buscaron hacer diferentes personas durante la Shoah, antes y después. Porque con el arte se transmiten muchas cosas, porque para poder hacer arte en muchos momentos del Holocausto se tenía que arriesgar a conseguir un papel, un lápiz o acuarela. No era sencillo. De verdad había un compromiso. El que hacía arte buscaba dejar un documento de lo que estaba pensando. La mayoría de los artistas decían que tenían que retratar lo que habían visto sus ojos o lo que estaban viendo. Por eso el arte cumplió una función fundamental. Y en el después, en la resiliencia, en el recuperarse, el arte también fue fundamental, porque fue una manera de expresar lo que había pasado. Porque a partir del arte también se utilizaron en diferentes juicios estas obras. Entonces, por eso es que hoy vamos a hablar del arte y la Shoah. Para empezar a entender un poco esto, vamos a hacer una esquematización básica acerca del antes, durante y el después de la Shoah. ¿Qué quiere decir? En el antes es la vida de los judíos, la vida en la cual ellos tienen libertad, ellos pueden hacer lo que quieren, van a los colegios, tienen sus negocios, tienen plata, son libres, así de sencillo. La segunda parte es durante la Shoah, cuando empiezan las restricciones, cuando la ideología nazi empieza a tener mucha más fuerza, donde ya no hay libertad para hacer lo que queremos, donde están los guetos, donde está la solución final, donde hay leyes, y donde crear arte es muy difícil, porque hay una angustia, hay pérdida de familiares, hay pérdida de libertad. Y por último está el después. En el después es este volver a nacer, volver a vivir. ¿Cómo se hace para volver a la vida después de todo eso? ¿Qué se quiere retratar? ¿Se quiere retratar lo que sus ojos vieron o se quiere retratar cosas nuevas? Todo es válido, todo está bien. Nosotros ahora vamos a ver algunas obras de arte para empezar. Tomás, te dejo la palabra. No se puede. ¿Podés desmutearte? No, ya me doy cuenta. A ver. Ahora sí. Ahí está. No me podía activar el micrófono, gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente. Doy las bienvenidas a todos y todas los que se han sumado. Y para hacer esta retrospectiva, ¿sí?, respecto a algunos artistas, tomamos algunos ejemplos, como por ejemplo, para iniciar, decidimos iniciar con tal vez uno de los más grandes artistas judíos, que fue Marc Chagall, ¿sí? Marc Chagall nació en 1887 en Bielorrusia, lo que actualmente es Bielorrusia, y se traslada a San Petersburgo, donde va a desarrollar su carrera como estudiante de arte. Tiene una cercanía muy grande con la Revolución Rusa de 1917 y de hecho logra ser designado comisario de las artes
en su Bielorrusia natal. De todos modos, comienza un proceso de distanciamiento con la revolución y en 1923 decide viajar a Francia, ¿sí? Ahora bien, si bien Chagall después se instala en la Provence francesa y fallece casi de 100 años, ¿sí? En 1985, es decir, transcurre casi toda su vida en Francia, tal vez una de las cosas más interesantes es que en 1933, 1934, en Varsovia, él estaba, digamos, todavía había libertad de tránsito, Hitler recién comenzaba su andamiaje de escalada en el poder, y es testigo de cómo un grupo de sus amigos es violentado por el hecho de ser judío, ¿sí? Y como vamos a ver en la imagen siguiente, nosotros elegimos una de las obras tal vez más representativas de Chagall, que es Solitude. Esta obra está en el Museo de Arte de Tel Aviv, ¿sí? Tiene unas dimensiones bastante importantes, y un poco lo que tratamos de transmitir es cuál es la representación, qué es el mensaje simbólico que trata de expresar precisamente Chagall en 1933 cuando pinta esta obra inspirado, digamos, o afectado por lo que había sucedido con sus amigos. Bueno, en primer lugar podemos ver la representación de un rabino o un judío religioso, ¿sí? Solo, ¿sí? Acá este es un poco el nombre que lleva la obra, solo envuelto en su manto ritual, es decir, que hay una presencia de lo religioso, una presencia de la fe, una presencia de la creencia, pero la particularidad que se va a ver representada es cómo el cielo comienza a cubrirse de negro, es decir, lo que Chagall intenta representar es la llegada de tiempos oscuros para el pueblo judío. Si bien hay un ángel que traería un pronóstico positivo, un pronóstico auspicioso, una mirada positiva, del mismo modo, este cielo va cubriendo y encapotando de a poco, si observan con detenimiento, van a ver que se puede observar cómo va o intenta representar precisamente la cobertura de la ciudad, la cobertura de los edificios, la cobertura de la vida en sociedad, ¿sí? Todas las cuestiones lógicas y relativas. Por otro lado, hay un animal, ¿sí? Y este animal un poco lo que intenta representar es el sacrificio ritual del pueblo judío, ¿sí? Es decir, las veces que el pueblo judío ha tenido que sacrificar su existencia a lo largo de la historia. Este cuadro de Chagall finalmente termina reposando en Israel hasta la actualidad, pero tiene como característica y valor esta representación de la imagen de la preguerra, esta representación de la imagen del pueblo judío anclado en la soledad de Europa, anclado en la historia europea, y esos 1000 años de vida judía, por ejemplo, que vemos representados en Polonia. Recuerden que la inspiración de este cuadro precisamente es un evento en Varsovia. Un poco lo que intenta transmitir este cuadro es el valor de la presencia judía en Europa y cómo el oscurantismo del nazismo comienza, junto al antisemitismo y la judeofobia, a tapar, ¿sí? O poner un manto de oscuridad respecto de la historia del pueblo judío, ¿sí? Esto un poco para ir, digamos, transitando este camino dentro del andamiaje del Holocausto, ¿sí? El siguiente artista que elegimos nosotros es Pavel Fantl, nació en 1903 en Praga, ¿sí? Estudió arte, pero también era médico. De hecho, se enrola en el ejército checo, del cual es expulsado en 1939 por ser judío, y en 1942 es enviado junto a su familia, su madre Ida, su esposa y su hijo Tomás, al gueto de Terezín, ¿sí? El gueto de Terezín es un gueto con características tal vez distintas a muchos de los guetos, si bien las tipologías de guetos son muy amplias, y al principio los guetos eran de carácter más abierto, después de guetos cerrados, digamos, depende de las comunicaciones y las formas en las que se fueron instaurando cada uno de los guetos. Terezín era un gueto modelo, entonces precisamente famosa la visita de la Cruz Roja al gueto de Terezín, y lo que él intenta de alguna manera hacer acá es, en este perfil de médico y militar, ¿sí? Un perfil completamente distinto, es su vida como artista. Ahora bien, si bien él termina falleciendo y la obra es rescatada por un empleado ferroviario que se lo entrega con posterioridad a su madre, ¿sí? A su madre Ida, que es quien lo rescata y luego lo dona al Museo Yad Vashem en Jerusalén, él fallece en las marchas de la muerte al finalizar la guerra. Lo interesante es, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, ¿sí? Esta obra se llama
la canción ha terminado. ¿Y qué representa Pavel en esta obra? ¿Qué intenta representar? Bueno, por un lado, tal vez lo más elocuente es Hitler, ¿sí? El primer término con su protagonismo en la imagen. Hay que pensar un elemento que Romina también traía a colación y no es menor, que es la carencia de recursos pictóricos para poder desarrollar el arte, ¿sí? Es decir, si ven bien muchas veces la coloratura que se usa, no en el caso de Chagall, obviamente, porque Chagall sí tiene la paleta completa para poder pintar, pero en el caso de Pavel Fantl, hay que pensar que está sumido en el gueto de Terezín. Si bien, insisto, era un gueto con características tal vez un poco más amplias que otros guetos, está sumido dentro del proceso de guetoización con las complejidades que supone. Terezín tuvo teatro también, Terezín tuvo algunas características que otros guetos no tuvieron, por eso es denominado gueto modelo. ¿Sí? El nazismo lo tomó para representar a nivel internacional y que la gente no viera lo que realmente sucedía en otros guetos como Cracovia, Varsovia, Bialystok, etc. ¿Sí? Ahora bien, por un lado en la imagen vemos este Hitler desgarbado, ¿sí? Que un poco es la representación de este fin de la canción. La iluminación es, como bien sabemos, al finalizar una obra, es lo último que queda, es decir, lo último que queda señalizado es la figura de Hitler, pero vemos cómo el fondo oscuro se va avecinando y cada vez toma más la imagen, ¿sí? Podemos decir que la mitad de la imagen es oscura y la mitad de la imagen es la presencia de Hitler. Un Hitler ridiculizado, ¿sí? Un Hitler puesto con esas líneas endebles, con esas líneas tenues que representan la debilidad del fin del mandato, la debilidad del gobierno. Y por otro lado tenemos tal vez tres elementos interesantes para rescatar. Por un lado, la guitarra manchada de sangre, ¿sí? Que representa precisamente la pérdida del ejército alemán y el fin de esta canción, por eso también el título de la obra. Por otro lado, esta botella vacía de alcohol tirada en el suelo que representa, cuando una fiesta termina, quedan los restos, queda la basura, ¿sí? Esto representa un poco este fin de la fiesta, este fin de la historiografía escrita por el nazismo, pero tal vez uno de los elementos más interesantes es la presencia de ese pequeño gatito, ese gato negro, ¿sí? El gato negro, dentro de la representación artística, está asociada generalmente a cuestiones de la magia, pero también a representaciones del oscuro, a representaciones de los miedos, a representaciones de vaticinios negativos. Pero, ¿qué es la resignificación que toma Pavel para hacer esto? ¿Cómo está el gato? El gato está asustado. Es decir, el gato negro, que muchas veces representa la muerte, tiene miedo hasta la propia muerte del fin de Hitler, ¿sí? Por un lado puede ser una alegoría, algunos lo interpretan como una alegoría a la presencia de su propia muerte, la muerte de Fantl, y otros lo representan como precisamente ese miedo que la misma muerte tiene al fin de la guerra, ¿sí? Ese rastro de muerte y ese rastro de dolor que va a dejar un tendal en Europa, más de 60 millones de muertos, 6 millones de judíos, y esta lógica del arte, ¿sí? Es un poco lo que le permite a Pavel salir adelante y representar todo eso que sentía, ¿sí? No es la única obra que se ha salvado dentro de la lógica de su obra, ¿sí? Digo, y hay un elemento no menor, que es pensar que no es un artista consagrado, no es un artista que se dedique al arte, es un aficionado. Y lo que intenta hacer es exteriorizar el arte como metodología de resiliencia, ¿sí? Es exteriorizar todo lo que siente. Piensen que estaba, digamos, encerrado en Terezín con su madre, con su esposa, con su hijo. Él no sabe qué va a suceder. Y un poco esto tiene una cuestión más performativa, ¿sí? El arte como creación de futuro, el arte como esperanza de vida. Luego tenemos tal vez una de las imágenes que a mí más me gusta, pero ¿por qué más me gusta? Más me gusta porque trae a colación una parte prácticamente oculta, una parte prácticamente invisibilizada del genocidio nazi. ¿Por qué? Porque es la historia de Seya Stoica. Seya Stoica, que en español de hecho es bastante elocuente su apellido, ¿no? Digamos, relacionado al estoicismo, nace en 1933 en Austria y pertenece a una familia de origen romaní. Fallece relativamente hace poco tiempo, y de hecho es muy interesante que el año pasado, digamos, entre el año pasado y este año, desde, si no recuerdo mal, octubre o noviembre del año pasado y hasta marzo de este año, se pudo ver en el Museo Reina Sofía de Madrid
se puede ver una retrospectiva de su obra. Es la primera vez que en Europa se exhibe no solo una retrospectiva de ella, sino además una retrospectiva de un artista romaní, dándole la jerarquía de los artistas que son exhibidos en el Museo Reina Sofía, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, en 1943 el padre de Seiya es transportado a Auschwitz, ella es transportada en 1944 junto a todos sus hermanos, son trasladados, pasa por el campo de Ravensbrück, es finalmente liberada en Bergen-Belsen en abril de 1945. Bergen-Belsen es un campo que tiene algunas características distintas de otros campos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un campo que luego se convierte en un campo de todos los refugiados que terminan siendo amparados por el Alto Comisionado hoy de las Naciones Unidas. En ese momento todavía las Naciones Unidas no habían sido creadas. Y lo interesante es que Seiya Stoica es una artista multifacética. Se dedicó a la escritura, se dedicó a la música, se dedicó a la pintura. Pero va a ser recién a fines de la década del 80 cuando empieza a pintar, pero no empieza a pintar solamente como forma resiliente, no solamente como forma terapéutica para salir adelante de todos los traumas que había tenido y sufrido durante el tiempo, sino que empieza a pintar como retrato de la realidad, ¿sí? Y esto lo vamos a ver después con algunas obras un poquito más adelante, que tiene que ver con el arte como metodología de creación de la prueba. A ver, y esto tal vez a mí, desde el punto de vista de ser abogado, me toca también desde otro punto. Los juicios de Nuremberg, más allá de la polémica que representaron los juicios de Nuremberg, porque es la primera vez que tenemos un precedente internacional de juzgamiento por delitos, lo que hoy llamamos delitos de lesa humanidad con el Estatuto de Roma, y esta cosmogonía nueva que va a crear la Carta de Londres, permite precisamente la necesidad de exteriorizar el valor justicia. ¿Qué sucede? Sucede que en el caso de Stoica, ella lo que intenta hacer es retratar lo sucedido. El nazismo, dentro de su lógica perversa, pero muy inteligente, destruye gran parte de los elementos probatorios. Es muy difícil la prueba, y en los juicios de Nuremberg lo que se intenta hacer es, como habíamos dicho, reconstruir el valor justicia a nivel internacional, y los sobrevivientes no son escuchados en el juicio de Nuremberg. Sí van a tener oportunidad en juicios posteriores como Eichmann, ¿sí? En la década del 60, pero tenemos casi 20 años entre un juicio y el otro. Entonces, ¿qué sucede? Stoica va a representar lo que sucedió. Y en la imagen que vamos a ver, que es este cuadro que elegimos de ella, es un cuadro para mí, digamos, más allá de la imagen que representa, es un cuadro de muchísimo valor pictórico, que es un cuadro denominado Arresto y Deportación. Los invito, paréntesis también, a aquellos y aquellas interesados a buscar el catálogo del Museo Reina Sofía. Si de hecho están interesados, nos pueden seguir en las redes sociales y nos lo piden, y nosotros se los enviamos el link, porque está toda la obra retrospectiva contando su vida también y su historia. Es decir, no solo es la vida del artista, sino que se ve acompañada por el retrato pictórico. Ahora bien, en el cuadro podemos ver como tres momentos. Por un lado está la familia estoica, que se puede ver arriba a la izquierda, ¿sí? La madre con sus hijos. Recuerden que el padre ya había sido trasladado a Auschwitz. Por otro lado, tenemos la presencia del ejército alemán, ¿sí? Tenemos 3 hombres vestidos de negro, 3 hombres vestidos de gris, unos que están relacionados, digamos, dentro de la lógica de la CSA, las lógicas de la CSS, unos están relacionados, digamos, con la impronta de la conquista, ¿sí? De la conquista bélica, y otros con la impronta de la represión a las poblaciones disidentes. Y esto, ¿cuál es tal vez el corolario? El corolario es ese camión repleto de personas. El genocidio romaní se llama porraimós, ¿sí? El porraimós, digamos, tiene un origen bastante complejo. Los gitanos son un pueblo principalmente nómade, sigue teniendo problemas hasta el día de hoy, el pueblo gitano en Europa, digo, esto no es un dato menor, y es parte del genocidio silenciado, ¿sí? Pero de todas maneras, tal vez una de las cosas más interesantes que restan destacar de esta pintura es el empleo de la paleta. Es una paleta multiforme, es una paleta de una coloratura amplia, es una paleta donde se ve una representación de colores vívidos, es decir, si bien la representación del ejército alemán es tanto si lo ven, aparte tiene un diálogo interesante, que es que el camión es oscuro y el ejército es oscuro, pero a diferencia de esto, el pueblo romaní es un pueblo alegre, es un pueblo feliz, es un pueblo con colores, es un pueblo con vida. Y todo el campo circundante, lo mismo que representa es el valor vida. Es el valor
performativo del futuro. Es decir, para finalizar, Stoica lo que brinda en esta paleta y en esta coloratura que utiliza es precisamente el valor vida, el valor resiliente de poner en una lógica artística, ¿sí?, todo lo que había vivido, no solo como metodología de vida y como metodología de construcción a futuro, sino también como metodología de representación de lo acontecido, ¿sí? Bien, continuamos. Charlotte Salomon. Ella nace en Berlín, en una familia judía. Cuando es chica su madre se suicida, pero ella no sabe la verdad. Va a la Escuela de Bellas Artes en Berlín y por las leyes la expulsan del colegio, por las leyes obviamente antijudías. La expulsan de la Escuela de Bellas Artes. Su padre empieza a ver que la situación se está complicando en Berlín y decide mandarla a la casa de sus abuelos. Es allí cuando está ahí, su abuela también se suicida y se entera de la verdad, de la tragedia familiar que existe en las mujeres de su familia, que muchas se suicidaron. Se pone muy mal y los médicos le dicen que para exteriorizar lo que le está pasando, que dibuje, que pinte, que lo exteriorice. Es así que ella, en 2 años, de 1940 a 1942, pinta más de 700 cuadros. Hace una opereta. ¿Por qué? Porque no solamente combina pintura con literatura, con poesía, sino también con música. Dice qué música escuchar para cada uno de esos cuadros. A los 26 años ya estaba casada, estaba embarazada, es deportada a Auschwitz y ahí la matan. ¿Cómo es que tenemos sus obras? Porque el padre sobrevive y las recupera después de la guerra. Nosotros elegimos esta, que se llama Videoteatro, es el epílogo de su obra, en el cual se puede ver a ella sentada en un paisaje con colores celestes, con un lienzo esperando ser llenado, quizás llenado en otra vida. Y justamente pensar vida y teatro lo lleva al espectador, al que lee esta obra, pensar, ¿fue real o no fue real todo lo que sucedió? Todo lo que ella nos está contando. Y el último, para terminar, es Yehuda Balkon. Él nació en Checoslovaquia, es deportado a Terezín, como Tomás ya contó todas las características que tiene Terezín. Luego es deportado a Auschwitz, pero en Terezín aprende el oficio, aprende a pintar, y en Auschwitz él es testigo y puede ver las cámaras de gas y los crematorios. Esto lo lleva a luego, cuando una vez que es liberado, a dibujar los crematorios, las cámaras de gas y hacer otros dibujos más, por el cual tienen, lo que decíamos antes, la importancia del valor del documento, de eso que él dibujó fue tan importante y lo pudo recrear también que pudo ser empleado para el juicio de Eichmann. El cuadro que nosotros elegimos, a mí me encanta, que es El hombre que restauró mi fe en la humanidad. Es un cuadro que él hace a Peter Pichman, que es este hombre que para él le devuelve la fe. En el cuadro podemos ver dibujado en el piso un niño con sangre en la parte más gris, atrás de la alambrada, un niño de la mano de un adulto que está saliendo de alguna manera a la luz, pero si nos fijamos en este niño de cuerpo celeste, está desfigurado, no tiene fuerza, está cabizbajo, no puede caminar solo. Es como que el adulto lo arrastra hacia la luz, hacia los colores, hacia la esperanza, hacia la palmera. Y él dice justamente que se lo dedicó a Peter porque fue él el que le devolvió la fe. Peter fue considerado un justo de las naciones porque ayudó a muchos niños durante y después en diferentes centros de rehabilitación para que los chicos puedan recuperar la fe, para que puedan pensar en un futuro. Este de alguna manera fue el honor que le hizo Yehuda a él. Yehuda vive en Israel, siguió pintando, dio un montón de charlas, sigue dando charlas, y sus cuadros también se pueden encontrar allí. Como conclusión de lo que dijimos y de lo que hablamos, creemos que es fundamental entender el arte como resistencia. ¿Por qué el arte como resistencia? Porque por medio del arte se resistió, no es solamente cuando hablamos de resistencia en Shoah, la resistencia armada, sino también la resistencia espiritual. Eso que lo ayudaba a uno a mantenerse viva, a pensar en un futuro, a dejar un documento, un testamento, algo de lo que estaba pasando, a testimoniar eso, que sus ojos lo que veían lo puedan grabar. Eso fue el don de los artistas, de poder dibujarlo, no todos lo podían dibujar, otros quizás lo pudieron escribir. Hoy nosotros nos basamos en el arte, en este tipo de arte. En otra charla podemos hablar de todos los documentos, diarios y testamentos que hay escritos.
Entonces volvemos otra vez, el arte como testigo. Fíjense la importancia que tienen muchos de estos dibujos, bocetos que se hicieron, que se pudieron utilizar como pruebas en los juicios. Y por último, el arte como resiliencia, el arte como ayudar a curar, el arte para, no solamente para contar lo que pasó, sino también para sacar una parte de uno de lo que vivió, y cómo se puede pintar en el momento quizás, o como le pasó a Seija, que terminó pintando mucho tiempo después. Entonces, con el arte, como uno se puede expresar, y al utilizar la paleta de colores, que más que nada en el después, que uno podía tener más acceso a esta paleta de colores, como uno puede expresar las diferentes situaciones a partir de allí. Así que nos parece importantísimo, cuando se habla de Shoah, también hablar del arte, porque el arte existió, porque el arte estaba, porque el arte era lo que daba esperanza, porque vuelvo otra vez, el arte es vida, es resistencia, es esperanza, y eso es lo que queremos dejar en claro. Muchas gracias a todos, vamos a ver si hay preguntas. Bien. ¿Quieren Quien quiera hacer hacer una pregunta? preguntas, El que chat nos está hagan por el abierto. chat. Perfecto. Exactamente. No sé si hay preguntas, si quieren que contemos algo más acerca de algunos de los que dijimos recién. Fuimos tan claros que no hay dudas. Yo quiero hacerles una pregunta. Vale. Con respecto a... Perdón que no tengo prendida. Me interesa el tema de que nombraron el campo de Theresienstadt. Los dibujos de los chicos, ¿pueden contar un poco la historia? ¿Cómo fue que los dibujaron? ¿Cómo se rescataron? No sé si nos pueden contar algo de esto. ¿Los de Fantl? Sí. No, los de los No. chicos. Ah, Bueno, por ejemplo, nosotros ahora, justamente hablando de los chicos, habiendo sido el Día del Niño, en 2 días vamos a dar una charla de los niños de la Shoah, en el cual vamos a hacer mención a algunos niños que decidieron retratar lo que pasaba. El caso de los niños es muy particular porque desde su mirada, desde su inocencia, rescatan sus vivencias. Por ejemplo, Ernest Meyer, que lo vamos a ver en esta charla que estoy diciendo del miércoles, él decide dibujar su separación de su familia, entre otros dibujos. Y es muy fuerte verlo como al niño también, cómo le afectaba, porque a veces los chicos no podían hablar, o con quién hablaban, con quién podían, que estaban todos en esa situación de haber perdido a toda su familia. No era fácil, y también dónde escondían los dibujos, dónde se escondía este arte, porque no se podía sacar. Entonces a mí me apasiona lo que es todo lo que es escritura, documentación en la Shoah, cómo la gente en ese momento, sea grande, niño, adolescente, buscaba el guardar un documento, el poder testificar, el decir, esto existió. En el gueto de Varsovia es con Emanuel Rijnblum, que crea todo un archivo clandestino que hoy por hoy es el archivo más grande que hay, y que uno empieza a leer esas cosas y no lo puede creer. En el caso de los niños, no solamente hay dibujos, sino que hay muchísimos diarios. El más conocido, obviamente, es el de Ana Frank, ¿sí? Pero Ana Frank escribió escondida, dentro de todo, en su casa, en su refugio, no dentro de un gueto, como hay otros chicos que escribieron dentro de un gueto. Entonces creo que cada dibujo, cada diario, cada documento, cada carta póstuma, tienen un valor fundamental. Hay cartas póstumas que publicó Yad Vashem, en la página se pueden entrar, que son las cartas que les llegaron a la familia después de que estas personas le habían escrito, que para mí es directo del corazón, pero no solamente directo del corazón, sino también para entender lo que ellos sentían en ese momento. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Cuando ellos retratan, sea quien fuera, lo que está viviendo, ellos lo retratan porque es lo que sienten en ese momento. Por eso yo siempre digo que los documentos, lo que se escribió y lo que se encuentra y lo que se puede llegar, llega de una manera impresionante, porque es en ese momento que el nene retrata lo que sintió al separarse de sus padres. Quizás después se pudo volver a encontrar, quizás no, quizás mataron a los padres, quizás mataron al nene, pero ese momento en el cual él siente eso está retratado. Yo creo que eso es lo más maravilloso de todos lo que son los documentos in situ, o sea, en el momento. Y los que se hacen después es exactamente, o sea, cómo se vivió y cómo uno quiere transmitir eso que vivió. La necesidad de, volvemos a ahora mismo, la necesidad de dejar testimonio, la necesidad de poder que ahora la gente pueda ver esos documentos. Ustedes piensan que estamos viendo obras de arte de artistas que no están, y que fallecieron, y que no fallecieron, los mataron. Entonces nosotros podemos acceder a eso, a esa sensación que tuvo Pavel, gracias a su obra de arte. A mí es
me fascina eso. No sé, cuando yo estudié Shoah y sigo estudiando, me parece que es un mundo en el cual muchas personas todavía no entraron al mundo de los documentos escritos en el momento. No, y sabes que también, Raúl, a colación de lo que vos decías, para que uno vea también cómo todo el tiempo hay descubrimientos y cuestiones que innovativas, ¿no? Hará un mes más o menos el museo digamos, el Auschwitz Memorial encontró, digamos, dentro de la manutención permanente que hace de los objetos que tienen custodia, encuentra dentro de un zapato el nombre de un chico, ¿no? Entonces, bueno, logra reconstruirse y Yad Vashem hace lo mismo, de hecho, digamos que es verdad, Yad Vashem tiene una especie de programa interno dentro del museo que intenta reconstruir el hilo de la pertenencia del objeto. O sea, parte del objeto que tiene en el tesoro del museo y va reconstruyendo hasta que encuentra al dueño. Muchas veces no se puede, obviamente, muchas veces se puede. Ahora, dentro de esa lógica, digo, uno a veces imagina, ¿no? Y esto, digo, fue el mes pasado, o sea, que es permanente, que Auschwitz, dentro del museo y de la custodia de objetos que tiene, se encuentra debajo de la plantilla, zapato del nene, el nombre del chico, ¿no? Y un poco, según lo que se pudo, digamos, investigar y lo que se está investigando, porque como es bastante reciente el hallazgo, no hay tampoco tanto bagaje informativo, que probablemente la madre lo escribió, que aparte por el tamaño del zapato, parece que era un niño que no necesariamente estaba alfabetizado, con el objeto por lo menos, digamos, el objetivo de la madre, que su nombre, que el nombre del hijo, quede aunque sea escrito en algún lado. Y esto tiene que ver con todas las cuestiones estas que nosotros hablábamos, ¿no? De estos 1000 años de vida judía, de cultura judía. Los genocidios lo que producen no solo es la ruptura de los lazos de cooperación social, sino que aparte lo que rompen o generan esa especie de vacío historiográfico y cultural. Lo que hacen es romper y generar un vacío, un agujero, ¿sí? en el devenir histórico de la lógica de la construcción de las relaciones sociales. Entonces, precisamente, este pequeño objeto, este pequeño, ¿no? Este símbolo, lo que intenta hacer es, de alguna manera, marcar, ¿sí? la necesidad de la familia de dar no solo seguimiento, sino aparte de contrarrestar ese efecto tan oscuro que genera el genocidio, ¿sí? Esta oscuridad sobre la historia. Hay familias completas que hoy no tenemos rastro, no tenemos manera de saber qué pasó, quiénes fueron, dónde estaban. Yo siempre doy el ejemplo. En general, uno cuando pregunta a una familia europea no judía sobre sus antepasados, te dicen, sí, está en la parroquia, en el libro, entonces van, se fijan en el pueblo y en el libro de la parroquia, tal vez hace 500 años, está el registro de quién fue el abuelo, quién fue el bisabuelo, el tatarabuelo, el chosno, y así sucesivamente. Los judíos no tenemos esa posibilidad, no tenemos una parroquia para ir a consultarla, porque los lugares que tenemos o fueron bombardeados, o fueron destruidos, o tuvimos que escaparnos, o fueron saqueados. Entonces, esa lógica es la que contrarresta la lógica de la desaparición de la historia, de la historiografía personal, de la construcción. Los judíos, en vez de reconstruir las historias de pasado a presente, las construimos de presente a pasado. Es inverso el camino que tenemos que hacer para la reconstrucción de las historias personales. Y ese tal vez es uno de los grandes valores y desafíos al mismo tiempo, ¿no? Una pregunta con respecto al tema de la charla, porque hablamos de resiliencia. ¿Estas personas hicieron este arte como forma de sobrevivir, como forma de expresarse, como forma de dejar un legado para el futuro? Y segunda, preguntan en el chat, ¿de dónde conseguían los materiales? Bueno, muchos van a ver que son carbonilla. Carbonilla muchas veces es porque es lo único que había, porque encontraban un pedazo de carbón tirado de los lugares de los campos que, por ejemplo, tenían fábrica, y en los campos con fábrica lograban tener un pedacito de la carbonilla y con eso hacían el trazo. Otros eran intercambios, habitantes nuevos que llegaban al campo, y depende también, no es lo mismo obviamente el campo que el gueto, pero digo, en el caso de los campos particularmente, después eran elementos de intercambio. Se cambiaba un pan por un pedazo de crayón, o en general. Otros son coloraturas también de la naturaleza. Parece irreal, ¿no? A veces uno lo relata, parece irreal, pero es real. Son coloraturas de la naturaleza, son pigmentos que se van obteniendo de raspar las maderas de las barracas,
de raspar la tierra, mezclas que se hacen con hojas de árboles, digamos, pigmentos naturales, como lo hacían los antiguos en el Renacimiento inclusive. Eso por un lado. Y con respecto a lo de la resiliencia, tiene dos miradas en general. Por un lado, la mirada resiliente está relacionada a la gente que expresa el arte como metodología de futuro, ¿sí? Como metodología de construcción de un futuro, de creer que van a salvarse, que van a poder construir una vida futuro, y precisamente toda la cuestión performativa está puesto no desde la retrospectiva, sino desde la prospectiva, ¿sí? Es decir, de la construcción que va a poder hacer una vez terminada el problema, digamos, ¿sí? O, digo el problema en el marco bélico, obviamente no es un problema, pero digo el problema porque se dan muchos mecanismos de encierro, digo, y esto no es menor en este contexto que nos toca vivir hoy. Por otro lado, tenemos la función documental. Como dijo Romina, por ejemplo, digo, Onek Shabbat tenía una función netamente documental. Regenblum sabe lo que está pasando y dice, documentemos lo que pasa porque no nos lo van a poder creer. Digo, otra cuestión es lo documental, ¿sí? En el caso de Yehuda, por ejemplo, uno tiene ahí la pieza fundamental que en el juicio Eichmann sirve como prueba, una prueba no tradicional, para probar la existencia de las cámaras, porque precisamente coinciden los dibujos de él con los metrajes que hay en lo que quedó del campo, ¿sí? ¿Romina? Sí, no, yo quería responder acá una pregunta que me estaban haciendo, que era cómo se hacían, perdón, para esconder o tener estos dibujos hoy, cómo es que llegan a nosotros. Muchos lo escondían en donde podían, o sea, ya sea debajo de la tierra o en el medio de paredes, pero muchos también pudieron sacarlos por medio de amigos, quizás, o porque había, como bien dijo Tommy, había guetos abiertos y otros guetos cerrados. En los guetos abiertos quizás habían personas que podían trabajar fuera del gueto y se lo daban a amigos que habían tenido antes y que los cuidaron y después los fueron a buscar. También, a ver, era arriesgarse, todo esto era vida o muerte más o menos. Ya el hecho de crear algo para atestiguar, si te lo encontraban los nazis, te mataban. Entonces era todo el tiempo estar jugando con fuego, para decirlo de alguna manera, pero la necesidad, esto es lo que a mí más me impacta, la necesidad de dejar un testimonio, de dejar algo para que la gente entienda lo que se están viviendo. Entonces también, por eso hay diferentes maneras de poder rescatar las obras. Generalmente se escondían, si no se entregaban a personas que estaban afuera. En el caso del archivo Regenblum, que es el que recién habló Tomás, lo que sucedió es que unos de los que habían enterrado, porque también era enterrarlo en un secreto, nadie podía saberlo, muy pocas personas, porque si no lo iban a sacar o lo iban a dar a los nazis. Entonces también era esto. Quizás hay un montón de archivos más enterrados que nadie sabe. En el caso de Regenblum, sobrevivieron justo unos de los que habían enterrado, entonces al poco tiempo de que se liberó fueron a buscarlo. Entonces también eso es apasionante, el hecho de ver cómo las mismas personas quizás que enterraban, pensando en un futuro que no sabían que iban a ver lo que iba a pasar, ellos sobrevivieron y necesitaron ir a buscar eso, es decir, yo sé que está ahí, yo lo hice, lo hicieron un montón de personas más que no pudieron contar la historia, yo estoy acá y tengo que llevar esta historia a todo el mundo. Entonces es apasionante empezar a ver obras de arte y todo. No sé si hay algo más. Si acá Marta quiere decir algo, te voy a dar sonido. No puede. Ahí está. No, lo que yo les contaba antes de los chicos de Teresín es un libro que se llama Aquí no vuelan las mariposas. Sí. Cuenta que en Teresín había aproximadamente 15.000 chicos. Era un campo que los nazis lo usaban como para demostrar que ellos eran humanos y que cuidaban a la gente, que la gente vivía en buenas condiciones. Y ahí los chicos estaban en libertad de jugar, de divertirse, de pintar, de dibujar, y escribieron poemas y hicieron cuadros. Ese era un campo que recibía inspectores de distintas partes del mundo y veían a los chicos jugando y dibujando. Luego esos dibujos y esos poemas se recopilaron y es muy interesante ver. Aquí no vuelan las mariposas, lo recomiendo mucho. La película también, Raúl. Sí. Marta Wolf quería decir algo. ¿Estás ahí, Marta? Sí. Bueno, muy interesante lo que presentó Romina y Tomás, los felicito. Yo les quiero contar que yo hice una película relacionada con cómo el arte es una continuidad de la nueva generación para recordar
el Holocausto, se llama Gedenk, y yo estando en Praga recogí la historia de una nena que se llamaba Ilona Beitseva, que tiene que ver lo que Romina decía, y es que los chicos veían la realidad que los grandes se engañaban a pesar de la triste realidad. Lo que decís vos, Raúl, que veían los pájaros o el sol, ese canto de esperanza que tenían los chicos. Y yo hice un afiche que lo publiqué sobre esta nena que era así, aparece un pollito, ¿no? Porque ellos tenían una noción de la realidad, como vuelvo a repetir, que no lo tenían. Había un pollito y estaba el huevo. Entonces, la pregunta que se hacía, ¿qué nació primero, el huevo o la gallina? El pollito lo llevan a una pollería. El pollito está siempre íntegro. El papá, que era kasher, hace que le corta el cuellito y le da de comer a la nena, y en el plato está el pollito íntegro. La nena lo come y adentro de la pancita de la nena está el pollito íntegro. Y después la nena se sienta en una pelela y hace caquita el pollito íntegro. Y al limpiarse, el papel tiene íntegro el pollito, y ella dijo: quiero seguir viviendo a pesar de mi muerte. Fíjense ustedes en la metáfora del pollito, el querer seguir viviendo, como decía Ana Frank. A mí me impactó enormemente el criterio de realidad, porque ella sentía que con eso también dejaba un documento tal cual. Vos hablaste de Ringelblum, algunos de ustedes, de lo que pasó en Polonia, y quiero decirle que también las maestras tuvieron una función importantísima de esconder lo que los chicos, ellos se hicieron carne de lo que los chicos hacían, y de alguna manera para salvar ese testimonio es lo que ustedes estaban contando, ¿no? Y además el departamento que tiene el Museo del Holocausto, que es recoger de cada uno un botón, como vos dijiste, Tomás, el zapato, trabajar en ese departamento y ver cómo se busca un botón, a quién le perteneció, en qué campo estuvo y cómo se llamó. No existe otro país del mundo en el que lo más mínimo haga necesario para rescatar la historia de los niños asesinados en la Shoah. Los felicito, hermoso el trabajo de ustedes. Gracias. Gracias, Marta. Y digamos, a raíz de esto que también comentaba Raúl, ese es un libro editado por Yad Vashem, y hay mucha bibliografía editada por Yad Vashem en la materia, y hay una que a mí me gusta mucho, que es La leyenda de los niños del gueto de Lodz, que de hecho yo también lo uso para dar clases en la universidad, y que relata, digo, y se va viendo algunas de las imágenes de la leyenda, digo, las tengo acá, pero no las voy a sacar para ahora, pero digo, si ingresan en la página de Yad Vashem, algunas no están todas, pero están varias, digo, y ver también esa construcción de colores, esa construcción del relato, y Yad Vashem también, como decía Marta, dentro de los distintos espacios simbólicos que tiene en el nuevo museo, nuevo que ya no es tan nuevo, pero tiene una parte dedicada al arte, exclusivamente, que es donde está, por ejemplo, la obra de Pavel Fantl. Esa, y de Bacon también, de Yehuda Bacon. Digamos, toda esa parte también está representada, con el valor del arte como metodología performativa también, digo, ¿no? No es menor que el arte tenga un lugar casi a la misma jerarquía que tal vez las piezas historiográficas, ¿sí? Gracias. Bueno, muchas gracias, Romina, muchas gracias, Tomás. Muy buena su alocución, tal como lo dijo Marta hace unos instantes. Les agradezco su participación. Hay muchísimas felicitaciones en el chat, y quiero decirles que tenemos gente de Perú, de México, de Rafaela, de Moisés Ville, de Rosario, de distintos lugares del país y del exterior. Y a su vez quiero invitarlos para el miércoles de la próxima semana a una charla que nos va a dar el ingeniero Pablo Lázaro sobre ciberseguridad personal, y es simplemente todos los artilugios que usan en Internet para engañarnos y para prevenirnos de cómo no tenemos que caer en esas trampas que nos ponen a diario. Y agradecerles por haber compartido
esta tarde de feriado y desearles una buena semana y tenerlos presentes en la próxima charla. Buenas tardes y que estén bien. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio y por dejarnos hablar de Shoah y entender que la Shoah se puede explicar y se puede hablar sin caer en golpes bajos, sin generar traumas, sin nada. Porque fíjense que nosotros acá hablamos de Shoah, hablamos de arte, sin, de alguna manera sin generar nada, ningún golpe bajo, que eso es lo que nosotros buscamos, generar conciencia, generar respeto y escuchar todas las voces. Todos tienen algo para contarnos, todos tienen algo para decirnos, así que eso, nosotros somos Proyecto Voces, el que quiere nos puede seguir en Facebook, en Instagram, proyecto.voces Argentina. Muchas gracias a Raúl y a Simón por la invitación. No, por favor, es un placer para nosotros.